Amén, gloria a Dios. Ok, pues esta noche yo quiero predicártelo sobre cómo nosotros, tanto varones como mujeres, que tenemos responsabilidades bajo nosotros, como pueden ser hijos, pueden ser incluso a veces de nuestra familia, a veces nietos, a veces hermanos que están incapacitados y que tenemos la responsabilidad de ver por ellos. Vamos a ver lo que es ser ahora un proveedor de mi hogar, un proveedor de mi familia. El día de hoy te lo voy a presentar en dos sentidos. El primer sentido es entender que Dios, que es nuestro Padre Celestial, el Señor del universo, nuestro Creador, Él es la fuente principal que provee, que nos provee y que nos da lo que nosotros requerimos y lo que nosotros necesitamos. Y en segundo, al ser nosotros también bendecidos por nuestro Padre, por nuestro Dios, a la vez nosotros nos convertimos también en proveedores de nuestro hogar, en proveedores de nuestra familia. La palabra de Dios nos muestra muchos principios sobre la provisión y sobre la bendición. Quiero compartirte lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, para que podamos entender lo que es la provisión en nuestras vidas. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿quién es el que da la semilla al que siembra? ¿Quién es el que da el pan al que come? Y la respuesta es obvia. Es nuestro Padre, nuestro Dios, Creador del universo, quien nos provee y quien nos da esa semilla. Y a través de ello también Él multiplicará siempre y hará llover sobre los justos y los injustos, dice la palabra. Dios no se fija, para proveernos cómo eres tú, cómo te comportas, sino que Él provee. Pero vamos a ver que a través de esa provisión nosotros todavía vamos a tener mayor bendición. ¿Por qué? Porque el que siembra cosecha. Y el que siembra poco, cosecha poco. El que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. ¿Ok? En Dios tenemos la capacidad de suplir las necesidades de todos los que están bajo nuestra responsabilidad. Él nos da esa capacidad, Él nos da esa fuerza, Él nos da esa sabiduría para poder proveer a los que están bajo nuestra responsabilidad. Él nos provee incluso de un trabajo para poder traer todo lo que se requiere para satisfacer todas las necesidades que tenemos. Y esto lo ha hecho Dios desde siempre, incluso desde la creación, desde el huerto del Edén, lo hizo así. Y te voy a invitar a que veas Génesis capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15, donde después de hacer toda la creación, después de haber creado todas las cosas, los peces, las plantas y todo, y crea al hombre, ve lo que dice aquí. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y le dijo: de todo el árbol del huerto podrás comer, puedes comer de su fruto, puedes comer de toda la creación que te he dado, dice, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que esa es otra prédica que hemos visto en otras ocasiones. Pero lo importante aquí es que incluso
Adán era quien tenía que labrar y cuidar la tierra para poder comer del fruto. Y vemos que aquí todavía no viene la caída. ¿Ok? Dios es proveedor y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros somos a la imagen de Dios, al tener la bendición que Dios nos da, ahora nosotros podemos proveer a nuestro hogar, podemos proveer a nuestra familia. Somos proveedores. Para entender mejor lo que es ser proveedor, yo busqué la definición de la palabra proveedor en el diccionario. Dice, es la persona que suple o abastece las necesidades de otros. Ese es un proveedor. La persona que ve que hay una necesidad y que suple la necesidad de esa persona. Normalmente lo hacemos dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, con nuestros hijos, con los que están bajo cada uno de nosotros. Pero entonces yo agregaría a esta descripción, es aquel que confía también en Dios y sabe que Dios pondrá en sus manos todas las cosas necesarias para suplir a su hogar y a su familia. ¿Por qué repito yo a su hogar y a su familia? ¿Por qué soy reiterativo con su hogar y su familia? El hogar es el lugar donde nosotros crecimos, donde nosotros nos desarrollamos con nuestros hermanos, con nuestros padres, abuelos, hermanos, con toda nuestra familia. Hay un vínculo de sangre, hay un vínculo emocional en la familia. Y ese pues muchas veces es fácil para suplir las necesidades de mi hijo, de mi hermano. Si tiene necesidad, pues yo digo, sí, tiene necesidad, voy a ayudarle a salir adelante. Es más pequeño o está enfermo, le voy a suplir. Ese es mi hogar, donde hay un vínculo de sangre, un vínculo emocional, y esa también es mi familia. Pero hay otra familia. La familia es un grupo de personas unidas mediante un vínculo, no solamente afectivo o familiar, sino un vínculo también en las cosas que cada uno tiene en común, en todo lo que nos rodea y en todo lo que acontece en cada uno de nosotros. Aquí nosotros somos una familia. Camino de Vida es una familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Por medio de Jesús tenemos el privilegio de ser llamados ahora hijos de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17, donde dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando llegamos y conocemos el Evangelio, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora formamos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios y el Espíritu es el que nos da esa convicción. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos también de la familia de Dios y Él lo sabe, y es por eso que el Señor ve nuestra necesidad y suple la necesidad de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le decimos y oramos y le pedimos, Él va a suplir lo que necesitamos. No lo que deseamos, porque no es todo lo que yo deseo. Si yo deseo un auto último modelo y la última versión y el más caro, si lo que tengo que hacer es ir a visitar enfermos o ir a mi trabajo o ir a ver a hermanos o a casas de vida,
pues Dios no te va a dar un auto de lujo, o sea, Dios te va a dar un auto, el necesario para poder llevar a cabo la misión que Él tiene para ti, para suplir la necesidad básica que tienes, Él te lo va a dar. Jesús reveló que nosotros podemos tener la bendición de un parentesco íntimo con Dios, con el Dios vivo, con el Dios de la creación. Y como hijos ahora tenemos la provisión de ese Padre y nosotros también podemos ahora proveer a nuestro hogar y a nuestra familia. Déjenme explicarles ahora qué se requiere tener, qué provisión se requiere para poder ahora proveer a nuestro hogar y a nuestra familia. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos proveerle a ese hogar? ¿Qué necesitamos proveerle a esa familia? Y hay 3 puntos importantes que tenemos que considerar para proveer a nuestro hogar, a nuestra familia. El primero, pues, son las necesidades físicas, las necesidades materiales, que en realidad es la parte más fácil de suplir. O sea, si yo veo que tienen hambre, pues cuando menos, si me alcance, si tengo economía, pues les voy a dar los mejores alimentos, la alimentación que más tengo, ¿no? Si mi economía no es suficiente, pues sí voy a darles, o sea, lo mejor que yo pueda para proveerles. Pero Dios es quien nos provee, Dios es quien nos bendice para proveer también a nuestra familia. O sea, las necesidades materiales son las más fáciles. Tienes hambre, te voy a comprar un pan, te voy a comprar un café, un chocolate para que te puedas saciar, o el vestido o casa es lo más sencillo. Pero la siguiente es también las necesidades del alma. O sea, también necesitamos alimentar, nutrir, estimular el alma y desarrollar las emociones de los que están con nosotros. Si hay alguien que veo que está desmoralizado, que tiene problemas, que ha caído, pues me voy a acercar y voy a tratar de animarle y decirle, levantar su ánimo, decirle: tú puedes, adelante, no te dejes caer, no te venzas, sigue, esfuérzate para seguir en todas las cosas. Que se sienten tristes, no te sientas triste, o si te sientes triste, déjame acompañarte en tu tristeza, vamos a cantar, vamos a hacer algo diferente para estimularle a salir adelante en ese problema del alma que tienen, o estar roto por un problema, un conflicto familiar en tu casa, hubo una separación, hubo una riña, alguien que golpeó al esposo o a la esposa. Es apoyarles ahí en decirle, incluso a la mujer: ¿qué necesitas? ¿En qué te apoyo? ¿Estás lastimada? Te voy a llevar al hospital, vamos, o ayudarles incluso si hay que levantar denuncia, lo que sea, apoyarles, estimularles en todo para salir adelante. Pero la tercera necesidad y la más importante que tenemos como proveedores y que somos responsables es de enseñar a nuestra familia, a nuestro hogar, enseñarle el Evangelio, enseñarle los principios de Dios, enseñarle que hay vida eterna, que en Cristo Jesús hemos recibido la salvación. Son los 3 puntos que como proveedores tenemos que empezar a trabajar para ser buenos proveedores. Dios así es también con nosotros. Él nos suple también lo físico, lo material. Él también nos suple cuando estamos tristes, cuando hay conflictos, y Él nos da también su palabra para crecer espiritualmente en el conocimiento de Él. Vamos a ver 6 puntos que debemos considerar sobre cómo ser proveedores de ese hogar y de esa familia. Punto número 1, tienes que conocer el rol
papel que tienes dentro de esa familia, en tu hogar o en el lugar donde estás, en la familia de la fe, en tu casa de vida, en la iglesia. ¿Cuál es el rol que tienes dentro de esa familia? Hay quienes tienen el rol de padres, tanto hombres como mujeres. Hay mujeres solas también que se hacen cargo del hogar y tienen todas las responsabilidades, tienen esa responsabilidad, ese rol. Tienen dependientes, como yo les decía, hijos, a veces nietos. Hay abuelas que se hacen cargo de los nietos, o hay hombres que los padres llegan a un cierto estado en que hay una enfermedad del padre, de la madre, y ahora su padre o su madre depende de ellos. Tenemos también esa responsabilidad, o sobrinos o hermanos que tengan también algún conflicto y que tengamos que apoyar a cada uno de ellos y quedan bajo la responsabilidad de nosotros. Tenemos el deber de cuidarlos, de educarlos, de protegerlos, de alimentarlos, de vestirlos. Mucha gente antes de llegar a Cristo no sabe exactamente cuál es el papel dentro de esa familia, cuál es la voluntad de Dios para él en esa familia, y muchos se olvidan de su responsabilidad, abandonan la responsabilidad, dejando a la deriva a la familia, dejando a la deriva su hogar. Y es donde vienen unos conflictos tremendos. Tenemos que aprender que Dios nos dio una responsabilidad y que esa responsabilidad tenemos nosotros que cubrirla. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, sabemos de esa responsabilidad. Cuando sabemos que Él es nuestro Salvador, Dios nos enseña ahora a ser, a través de los principios de la palabra, ser esas personas responsables con nuestro hogar, con nuestra familia, y nos enseña ahora a sembrar cosas buenas en la familia y a quitar también todas las cosas malas, porque también se puede sembrar cosas buenas y cosas malas en la familia, y Dios nos permite ahora empezar a sembrar las cosas buenas. El enemigo va a traer a que haya conflictos, a que haya problemas en la familia, pero si nosotros permanecemos en Dios, vamos a proveer adecuadamente a nuestra familia. La voluntad de Dios es que te conviertas en el proveedor de tu casa. Es una instrucción clara que nos da la Biblia, y vamos a verlo aquí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como cristianos tenemos la responsabilidad de proveer, y mayormente a los de la casa. Si no, somos peores que incrédulos. Jesús es el mejor ejemplo de estar atento a las necesidades de la familia. Mientras Jesús recorría las ciudades, recorría las aldeas, enseñando el evangelio, enseñando en las sinagogas, enseñándole a todo mundo y predicando el evangelio, Él iba, además de proveyendo alimento, porque alimentó a 5,000 con unos peces y unos panes, y buscaba también alimentar el alma y buscaba sanar lo físico también a las personas, e incluso se compadecía de la multitud. Dice que en Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto habla de que Jesús está viendo la necesidad espiritual de esas multitudes que aún no han conocido el evangelio y que están abandonadas. Y por eso Él pide que haya más obreros para la mies, para ir y llevar el evangelio a esas personas.
Jesús nos enseña a suplir tanto lo físico como el alma y como lo espiritual, porque Él nos dio la salvación. Punto número 2, fuiste diseñado para ser un proveedor. Fuimos creados para trabajar tanto físicamente como mentalmente. Les decía yo que en Génesis dice que tomó Dios y puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y te digo que esto, o sea, le está enseñando al hombre que él tenía que trabajar para tener ese fruto y poder proveer a su familia. Tú dirías, no, es que el trabajo es una maldición que nos dejó la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque por ahí dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ve lo que dice, o sea, no dice, ahora labrarás con dolor y con todo, sino dice, ahora vas a hacerlo, pero con lo que te estabas haciendo, pero ahora te va a costar trabajo. A la mujer le dijo, tú también vas a hacer para lo que estabas diseñada, pero ahora te va a doler a la hora de tener a los hijos. Y el hombre, vas a seguir trabajando, pero ahora vas a sentir cansancio, ahora vas a sentir dolor cuando estés trabajando y ahora vas a hacerlo de esa manera cuando Dios te proveía todo abundantemente para que tú lo hicieras. Pero el trabajo no es una maldición, sino es de donde vamos a obtener el fruto para bendecir a los de nuestro hogar, a los de nuestra familia. Según Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si quieres comer, debes trabajar para comer. El proveedor se goza del fruto de su trabajo. ¿No sabes? Cuando alguien está labrando la tierra y siembra y ve que de esa tierra produce fruto, imagina maíz, lo que tú quieras, frijol, y pueden probar ese fruto, de veras, no, es indescriptible cómo gozan de ese fruto que ellos mismos han sembrado y han cosechado. Número 3, suplir las necesidades físicas o materiales. Las necesidades físicas o materiales son las más fáciles de suplir, pues solo es necesario trabajar, poder ganar ese dinero, poder tener ese fruto, poder administrarlo para comprar comida, vestido y pagar todos los servicios. Sembrar en lo material tiene su importancia porque Dios quiere que veamos su prosperidad en las cosas que Él nos ha dado. Y yo te pregunto, ¿quieres ser bendecido? O sea, sí, Dios te está dando, sí, Dios te está proveyendo, Dios te ha dado un buen trabajo, Dios te ha dado un buen negocio. ¿Quieres seguir siendo bendecido? Todas tus necesidades están cubiertas, las de tu familia están cubiertas. A lo mejor tú tienes más y yo sé que todos tenemos un poco más para poder ahora proveer no solamente a mi hogar, sino también tengo que ver en mi familia, en la familia de la fe, si hay necesidad. Si hay algún hermano que veamos que se quedó sin trabajo, no quiero decir que le vas a resolver la vida y que lo vas a mantener, no, sino decirle, ¿sabes qué? Yo sé que pues es una etapa difícil la que estás pasando, pues yo te voy a apoyar con una despensa. En todo esto, decía nuestro hermano Martín hace rato, no basta solo la intención de decir, ay hermano, voy a orar por ti para que Dios te bendiga y puedas descansar y puedas dormir. Si alguien tiene sed, tiene hambre o tiene frío, yo voy a orar por ti para que Dios esté contigo en la noche y tú sientas calor y no tengas frío y que lo poco que tengas te alimente. Cuando tú tienes en tu casa la posibilidad también de decir, sabes que mira que tengo una cobija, llévate esta cobija. O sabes que estás enfermo, vamos a la farmacia, vamos a comprar los medicamentos que requieres.
O ves a alguien que tiene sed o tiene hambre y le dices, ve y sáciate a tu casa, pero no le das el agua y no le das el pan, ¿cómo se va a saciar? Dice Proverbios 3, de 27, no le niegues hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo lo que tú puedes darle en ese momento. No basta solamente con la intención, no basta solamente con decirle, voy a orar por ti, sino es necesario apoyarles a suplir esa necesidad. Tenemos que ver qué necesidades hay. En la iglesia, gracias a Dios, tenemos ahora este ministerio de ponerlo en sus manos, que de verdad sí está apoyando a las viudas, a las que tienen necesidad, a hermanos que están en problemas cuando se han quedado sin trabajo, les han apoyado con despensa, han apoyado también a pagar en ocasiones también la renta para que no pierdan también el lugar donde están. Nuestro trabajo es bendición, debemos ser agradecidos. El trabajo es dado al hombre para suplir sus necesidades, no solamente las nuestras, sino poder apoyar a otros, ver qué es lo que requieren. Nuestra familia tenemos que ver también qué necesidades tienen nuestros hijos, qué habilidades les dio Dios, qué dones les dio Dios para poder también empezarlos a capacitar en eso, a proveerles el estudio, a proveerles todo lo que requieren para salir adelante. El proveedor sabe sembrar en lo material debe tener cuidado en no sembrar también actitudes malas, ¿no? De decir, no tengo, no me alcanza, cuando en realidad sí tienes. Debes de sembrar, ¿sabes qué? Dios es mi proveedor, Dios es quien me suple, y ahora yo voy a apoyarte también en lo que pueda, solo este tiempo, para que tú puedas salir adelante y ver que ese hermano sale adelante, que no nada más dices, ya llegó, ya sabe dónde hay dinero y ya agarró el caminito. No, hermano, o sea, te voy a apoyar en el tiempo en el que requieres para que encuentres un trabajo, para que salgas adelante, en el tiempo que sanes, en el tiempo necesario, es en lo que te voy a apoyar. Número 4 es suplir necesidades afectivas y necesidades del alma. El proveedor sabe que los de su casa tienen necesidades afectivas y que su corazón tiene también necesidades. Debe de empezar a sembrar también la semilla de Dios en el corazón de esas personas. Debe aceptar a todas las personas como son en su familia y nunca rechazarlos. Incluso aquí en la iglesia tampoco debe de haber rechazo. No debemos de bajar la autoestima de ellos, sino ayudarlos a tener una autoestima elevada. Debemos de ver, cuáles son sus sentimientos y no reprimir los sentimientos de ellos. Si es necesario muchas veces corregir, hay que hacerlo con amor, con justicia, y decirles y enseñarles, mira, tuviste este conflicto, tuviste este problema, la palabra dice esto, pero tienes que salir adelante en todo lo que está pasando. El enemigo puede utilizar todo eso para poder querer engañar a las personas, como dice, que sembremos, lo que sembremos en esas personas es lo que vamos a cosechar. Y número 5, las necesidades espirituales. Son aquellas que se refieren a la necesidad del conocimiento de Dios en nuestras vidas, a la necesidad de recibir el Evangelio, a la necesidad de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y nosotros tenemos responsabilidad de apoyarles en todo esto. Dice Deuteronomio 8, y se afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Es necesario
que nosotros les apoyemos a suplir también la parte espiritual, ayudarles a tener ese conocimiento de su salvación, ayudarles a llegar a la vida eterna, ayudarles a tener conocimiento de la palabra, ayudarles a crecer también espiritualmente. Al principio, como dice la palabra, se va a hacer leche, pero llega un tiempo de madurez en que pueden ya tomar el alimento espiritual que es maduro. Aquí en la iglesia hay cursos, capacitación para poder apoyar a nuestra iglesia en todo esto. A Dios le agrada que también involucremos a la familia en todo esto. Hay que ver que nuestros hijos también sean capacitados en la palabra y que nosotros les enseñemos a participar también en la iglesia, en todos los ministerios que hay, apoyarles a decir, ¿sabes qué? Ve a jóvenes, va a ser de bendición para tu vida, a los pequeñitos desde que van aquí, ve a tu clase dominical, porque ahí vas a aprender de la palabra de Dios, a los adolescentes, a todos. Y a los hermanos hay que decirle, hermano, empiézate a preparar, ven a palabra de vida, aprende más de Dios en todas las cosas, e involucrar a nuestra familia a que crezca. Así lo hacía Josué. Decía, no dejes que se vayan a servir hacia afuera, sino tráelos a servir a Dios. Dice Josué 24, capítulo 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás habitando. Pero Josué les dijo, pero yo les digo que yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo está jalando a nuestra familia. El mundo está jalando a nuestros hijos. Son dioses totalmente ajenos y apartados a lo que Dios quiere de cada uno de ellos. Si tú ves que se están apartando del evangelio, tienes que buscar, como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en la iglesia es lo mismo. Si ves que tu hermano se está desmotivando en la palabra, tú tienes que apoyarle a decir, Dios quiere algo diferente para ti y vamos a servir a Dios en todas las cosas. El proveedor espiritual debe conocer la palabra y enseñarles a sus hijos y dirigirlos en el camino del Señor. Y eso se lo enseñó al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y las escribirás en los postes de tus casas. En el corazón hay que escribir de nuestra familia, de nuestros hijos, esta palabra. Rápido voy al punto número 6. Un proveedor también planea y prepara. Un proveedor debe de ver cuáles son las necesidades de la familia, hacer preparativos para poder cubrir esas responsabilidades. ¿Cuánto es lo que Dios me da? ¿Cuánto puedo invertir en alimento? ¿Cuánto puedo invertir en inversiones de casa, de carro, de auto? Pero también hay que ver cuánto puedo invertir en las necesidades que tiene mi hogar y la familia de la fe. El problema es que muchos se sientan, están esperando a que llegue todo, y cuando vienen las crisis y los conflictos y los problemas es cuando empiezan a reaccionar. Son reactivos y ahora no tienen guardado nada, no han invertido, no han planeado, y a la hora de los problemas pues no tienen con qué resolverlos. Dios es un Dios de orden
Y como proveedores debemos de pensar también en planear, en tener lo necesario para nuestra familia, identificar las necesidades que tenemos que suplir. Nuestro hogar es la mejor tierra donde podemos sembrar la semilla de Dios. Tratemos de saber cuáles son las cosas que se requieren y cuáles son las cosas en las que podemos nosotros ser esos proveedores. ¿Ok? Vamos a orar en esta noche para